Y el libro del Génesis es la culminación, es la terminación del escenario de cómo el mundo terminará. La Biblia nos habla en Apocalipsis las últimas palabras del Hijo de Dios a la iglesia primero, para que nosotros las hagamos hacia el mundo y podamos levantar la luz de Cristo y decirle a la gente, este es el camino, síganlo, porque nosotros somos la única luz que existe en el mundo. Jesús dijo, los cristianos son la luz del mundo. Y nosotros tenemos respuesta respecto a la guerra, respecto a la clonación, respecto a la eutanasia, respecto a la fertilización in vitro, respecto al divorcio y a todas las preguntas y misterios hasta del Triángulo de las Bermudas. Nosotros podemos, con la Biblia en la mano, poder responder. Gracias a Dios que la sabiduría de Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Y Dios ha desechado el entendimiento de los entendidos. Y no importa que tú seas muy sabio, muy intelectual y cuántos títulos académicos tengas, cuando se trata de venir a la Biblia, necesitas otro conocimiento y otra sabiduría, que es la sabiduría que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. En esta noche vamos a iniciar el estudio de la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, y dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a quedarnos en el versículo 1 en esta noche. A ustedes, a continuación, verán las razones. Todos nosotros sabemos que la astronomía ha descubierto distancias vastísimas del espacio interestelar, que son inimaginablemente inmensas y enormes. O sea, hace una semana leí que descubrieron otra galaxia a más de 35 trillones de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Tenemos también el conocimiento que hay estrellas que están a trillones, las más cercas, están a trillones de kilómetros de distancia. Y estas distancias tan vastas que existen forzaron a los astrónomos hace algún tiempo a poder sacar una unidad de medida apropiada que se llama el año luz. El año luz. Un año luz equivale a la distancia que la luz viaja, o sea, 300,000 kilómetros por segundo. O sea que un año luz equivale a que la luz viajaría a más de 9 trillones y medio de kilómetros. Entonces, cuando oyes tú en una revista un astrónomo que dice, esa estrella se encuentra a 25 años luz, tú vas a multiplicar 9 trillones y medio por 25 para que tengas una idea de los trillones, cuadrillones o quintillones que puedas tú llegar, de la distancia que existe, que es inimaginable de esa estrella. Ahora, estas enormes distancias de las estrellas más cercanas a nosotros nos ofrecen, a la luz de lo que vamos a compartir en esta noche, una posibilidad muy interesante. Vamos a imaginarnos a una estrella a 30 años luz de la Tierra. 30 años luz de la Tierra, 9 millones y medio de trillones por 30. Muy bien, si esa estrella explotara y desapareciera hace 25 años, nosotros ahorita no lo podríamos saber 25 años después, porque la luz de esa estrella continuaría viajando por el espacio aun cuando ya haya desaparecido hace 25 o 30 años. Aunque ya no estuviera en existencia esa estrella, la luz nos seguiría llegando y nosotros parecería que no sabríamos si esa estrella ya había desaparecido. Esta ilustración nos sirve para que podamos resumir la situación de muchas iglesias que aún continúan brillando con una luz que tuvieron en el pasado, pero que solamente actualmente es el reflejo de lo que fueron. Mirándolas nosotros a muchas iglesias a distancia, pareciera que no hubiera pasado nada. Sin embargo, las tinieblas espirituales que existen en muchas iglesias, con tantas falsas enseñanzas
y con una vida tan grande de pecado, han hecho que esa luz se extinga en su interior, aunque tal vez por afuera muchas iglesias mantengan una reputación externa. Esta era la iglesia de Sardis. Tenía reputación de estar viva. Y aparentemente decían ellos que eran cristianos. Pero el Señor Jesús, que es el único que puede conocer y escudriñar nuestro corazón, declara en Apocalipsis 3:1, esta iglesia estaba muerta. La espiral de todas estas iglesias que comenzaron desde Éfeso, y que fue la que perdió su primer amor, y continuando con la mundanalidad de Pérgamo, y la tolerancia del pecado de Tiatira, que ya la vimos también, alcanza en esta iglesia de Sardis el nivel más bajo de decadencia espiritual. Sardis era una iglesia dominada por el pecado, la incredulidad y las falsas doctrinas, como la higuera de la parábola de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 21, versículo 19, que él habla sobre este árbol, que dice Mateo 21, 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca en ti fruto. Y la higuera se secó inmediatamente. Como la higuera, muchas iglesias solamente tienen hojas. Pero vamos a hacerlo más individual. Muchos de ustedes que me escuchan, tal vez a través de la televisión, son personas que se dicen cristianas y que profesan que pertenecen a tal o cual iglesia, pero solamente por la pura apariencia, porque por dentro el Señor conoce la realidad de tu conversión, la realidad de tu experiencia. Jesucristo sabe perfectamente bien qué tipo de persona eres tú cuando estás en tu casa, cuando nadie te ve, cuando viajas, cómo ves a las mujeres cuando vas en la calle, la clase de películas que ves. Cristo sabe perfectamente bien nuestra vida íntima y a Él no lo podemos engañar. Esta iglesia de Sardis, pues, simboliza a las iglesias muertas, a los cristianos muertos, que tal vez tuviste una buena relación con Cristo hace 5 o 10 años, pero que tristemente en la actualidad tu vida se ha secado totalmente. La apariencia que tú tienes de luz es solamente una mera ilusión. Vamos a ver en primer lugar el contexto histórico de esta ciudad, de Sardis. Sardis fue una de las ciudades más bellas del mundo. Se fundó en el año 1200 antes de Cristo y fue la capital del reino de Lidia, hasta que en el año 549 fue capturada por los medos persas encabezados por el rey Ciro. Fue destruida por los jónicos en el año 501 antes de Cristo y conquistada finalmente por Alejandro el Magno en el año 334 antes de Jesucristo. Creso fue el rey más famoso de la ciudad de Sardis. Estaba emplazada la ciudad en medio de una llanura cerca del río Hermus, con una posición estratégica militarmente envidiable, porque estaba elevada como sobre una torre. Era una ciudad riquísima, porque continuamente en sus ríos se encontraban pepitas de oro. Cuando Alejandro el Magno llegó a Sardis, esta ciudad se rindió sin oponer ninguna oposición, ninguna resistencia, y Alejandro el Magno, siempre que llegaba a conquistar cualquier país, cualquier ciudad, inmediatamente él aportaba la cultura que se llamó en la historia helénica, la cultura helénica, o sea, la cultura griega. E inmediatamente imponían el griego como idioma, los dioses de los griegos, las artes de los griegos, todas las cosas relacionadas con los griegos eran absorbidas por todas las ciudades conquistadas por Alejandro el Magno. Sardis también fue el centro más grande del comercio de la lana, y en el año 17 después de Cristo, sufrió un terremoto que la destruyó totalmente. El emperador romano Tiberio la reconstruyó
donando de su tesoro personal 10 millones de sestercios, que equivalen actualmente a $1.000.000. Los mejores gladiadores salieron de Sardis, de esta ciudad, pero ellos no pudieron continuar en su vida de gladiadores porque se degeneraron por tanta inmoralidad, por tantas drogas, por tanto alcohol y por tanto sexo y el libertinaje que abundaba por todos lados en esta ciudad. La diosa Cibeles era la diosa principal, o también se le llamaba Artemisa. Era un monumento inmenso a esta diosa y era la diosa de la fertilidad. Bajo esta atmósfera degenerada vivió la iglesia de Sardis, la cual el mundo la jaló, perdió su testimonio, su vitalidad, su poder por la influencia inmoral de los habitantes de esa ciudad. El mensaje en esta noche para todos ustedes es que vivimos de igual manera los cristianos del siglo XXI en una cultura degenerada, con programas inmundos llenos de pornografía, por todos lados es sexo, pizarrones, anuncios espectaculares, películas, la gente como se viste, las muchachas se visten o con ombligueras por todos lados, ahora es la moda, y todo este mundo a nuestro alrededor tiene una influencia como de un imán que tiende a jalarnos, a hacer que perdamos nuestro testimonio, a hacernos acostumbrarnos a que es normal, a que eso es lo más simple que pueda una persona vivir, y sin que tú te des cuenta, ya estás tan en el mundo, que ya te portas como la gente del mundo, ves las películas del mundo, dices las groserías del mundo, te vistes como se viste el mundo, actúas como actúa el mundo, pero al mismo tiempo te llamas cristiano. Y Jesús dice en esta noche, tienes nombre de que vives, pero sabes una cosa, no te has dado cuenta que estás muerto delante de mí espiritualmente. Vamos a comenzar en esta noche en Apocalipsis 3, en el versículo 1, con la descripción que hace Jesús de su persona. Vemos que en cada mensaje, a cada iglesia, se describe a sí mismo de alguna manera, de acuerdo al capítulo número 1. Y aquí Cristo se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios. Ustedes saben que ya cuando estudiamos los 7 espíritus de Dios, no significa literalmente que Dios tiene 7 espíritus, sino que el número 7 es el número en la Biblia de la perfección, de la totalidad, de algo que está completo. Entonces, cuando la Biblia dice los 7 espíritus de Dios, inmediatamente nos remontamos a Apocalipsis 11:2, donde los estudiamos en el capítulo 1, que son las 7 manifestaciones o la plenitud o la perfección de los 7 ministerios del Espíritu Santo, los cuales estaban totalmente en el Hijo de Dios. Dice la Biblia que en el Hijo de Dios estaba toda la plenitud de Dios. Las 7 estrellas, también ya lo estudiamos, son los 7 líderes o los 7 ángeles a quienes Dios les entrega el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué significa, pues, cuando Jesús dice, yo soy el que tengo los 7 espíritus y las 7 iglesias? Esto significaba que Sardis, desprovista del poder de Dios, era incapaz por ella misma de poder alumbrar y manifestarle al mundo el poder de Dios. En el Espíritu Santo nosotros encontramos toda nuestra fuerza para poder vivir. Sin el poder del Espíritu Santo, yo sería incapaz de amar a mi esposa. Y si yo hubiera dicho que amo a mi esposa, sería un amor egoísta. Porque sin el poder del Espíritu Santo, ningún ser humano tiene la capacidad de amar como ama a Dios. Dice en 1 Juan 4, el amor es de Dios. El amor del mundo es otra cosa. Pero el amor de Dios, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece. Entonces, estas características del amor de Dios son imposibles poder aportarlas humanamente. Es imposible que nos cacheteen o nos insulten y nosotros lo soportemos, lo perdonemos, lo aguantemos porque tenemos un nivel de resistencia.
si el Espíritu Santo no está operando en tu vida y en mi vida, nosotros inmediatamente nos replegamos, tratamos de vengarnos, tratamos de, me la haces, me la pagas, no me gustas, me voy con otro o con otra, etcétera, etcétera, porque esa es la naturaleza humana pecaminosa. Entonces lo mismo pasa con una iglesia, lo mismo pasa en un matrimonio que no tenga a Cristo, que no sea Cristo el centro de ellos, el poder del Espíritu Santo en ellos, es imposible que puedan subsistir o prevalecer o sobrevivir. Porque Jesús lo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podrán hacer. Vean ustedes rápidamente en Efesios capítulo 4, versículo 30, lo que el apóstol Pablo nos exhorta. Efesios 4, versículo 30, no contristen al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es una orden. ¿Qué significa contristar? Causar dolor. Apúntalo ahí en tu Biblia. Contristar significa causar dolor. El Espíritu Santo, por eso se le llama santo. Es un espíritu hipersensible. La naturaleza de Dios es la santidad. Es su esencia misma de la divinidad. Dios reacciona inmediatamente ante el pecado. Dios es tan santo que cuando Él ve el pecado o cuando Él tiene que reaccionar al pecado, la Biblia le llama a esta reacción divina de Dios en contra del pecado, la Biblia le llama la ira de Dios. No es la ira del ser humano. Nosotros reaccionamos cuando nos hacen enojar, cuando algún deseo egoísta, cuando me han aplastado mi ego, cuando me han humillado, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios reacciona, no reacciona como nosotros. Porque Él no es hombre como nosotros, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces cuando venimos a la Biblia, comenzamos a, ¿qué cosa? A entender el carácter de Dios. Que la ira de Dios no es como la ira. Cuando Dios dice que se arrepiente, no se arrepiente como nosotros. Cuando Dios ama, tampoco ama como nosotros. La justicia de Dios no es la justicia humana. Todo es absolutamente separado, diametralmente opuesto, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más profundos y más altos que los nuestros. Entonces la Biblia nos muestra que nosotros, cuando pecamos, cuando un cristiano permanece en el pecado y continúa en el pecado y no se lave sus pecados, ¿qué sucede en su vida espiritual? Está causándole dolor al Espíritu Santo porque nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios en el momento que recibimos a Jesucristo. Le causas dolor al Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que el Espíritu entre nosotros se duele? Significa, veámoslo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí se nos dice claramente lo que sucede. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. Solamente dos exhortaciones se nos dan en todo el Nuevo Testamento respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo. La primera, Efesios 4:30, no le causemos dolor. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19, no lo apaguemos. Una vez que comienzas a causarle dolor al Espíritu Santo dentro de tu vida, una vez que comenzamos a ofender al Espíritu Santo, lo ofendemos cuando tomamos el pecado a la ligera. Cuando creemos que podemos seguir y continuar viviendo en el pecado. En ese momento el Espíritu Santo entre nosotros está dolorido y entonces comenzamos a reducir su fuerza y su campo de acción en nuestra vida. Mientras más haga sufrir al Espíritu Santo y más le cause dolor, menos fuerza espiritual tengo yo en mi vida. Menos fuerza y poder tengo para enfrentar las tentaciones, menos fuerza tengo para vivir, menos fuerza tengo para poder enfrentar a mis enemigos, menos fuerza tengo para no dejarme arrastrar por el mundo. ¿Y por qué eres arrastrado tan fácilmente por el mundo? ¿Y por qué caes tan fácilmente en el pecado? Porque dentro de ti no hay fuerza espiritual. ¿Por qué no tienes fuerza espiritual? Porque has vivido mucho tiempo en pecado. Y ese pecado dentro de tu vida está causándole un dolor profundo al Espíritu de Dios. Y hay cristianos que le causan tanto dolor y pasa tanto tiempo que el Espíritu Santo
dice primera de Tesalonicenses 5, lo apagan. Y esa palabra en el griego es extinguir su radio de acción. Llega un momento que es como una vela, para que me puedan entender. Una vela, si no tiene nada alrededor, tiene un campo de acción, digamos, de 5 metros. Pero si a la vela le comienzo a acercar así una copa alrededor, ya el campo de acción es menos. Y mientras más cerque yo a la vela, menos alumbra, hasta que llego literalmente a tapar la vela y a perder totalmente su radiación alrededor de luz y se hace la oscuridad. Hay cristianos que tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas totalmente apagado. Y son cristianos, les voy a decir los síntomas. En primer lugar, son cristianos porque es el primer síntoma, que viven en temor. El temor es lo opuesto totalmente a la fe. Son cristianos que necesitan pastillas tranquilizantes o alcohol, o necesitan una droga, o necesitan aventuras sexuales. No le llaman adulterio, le llaman aventuras sexuales. Le llaman canitas al aire. Son cristianos que no tienen poder, que jamás le hablan a nadie de Cristo, que no pueden ver a una muchacha con pureza. Son cristianos que no leen la Biblia, son cristianos que no oran, pero ellos se dicen cristianos, sin embargo, están muertos delante de Dios. El Señor pronuncia una triple acusación con esta iglesia. Vamos a ver solamente la primera acusación en esta noche. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía pues una falsa reputación espiritual. ¿Cuántas personas, repito, se dicen a sí mismos cristianas y sin embargo su verdadera condición delante de Dios es de muerte espiritual? ¿Sabían ustedes que la primera carta de Juan se escribió precisamente dirigida a este tipo de personas? Miren ustedes rápidamente 2 versículos en primera de Juan capítulo 1, antes de Apocalipsis, para que no te vayas a Génesis. Primera de Juan capítulo 1, dice el versículo 6, sí decimos. Esa palabra sí es un sí condicional. Y lo vamos a ver continuamente. Sí decimos que tenemos comunión con Él. Si tú dices, no, pues Jesucristo es mi Señor, yo creo que murió en la cruz, yo soy cristiano, soy presbiteriano, soy bautista, soy metodista, soy pentecostal, soy católico. Si tú dices eso y no andas en el reino de la luz, sino que andas en tinieblas, las tinieblas en 1 Juan se asocian al pecado y al dolor. Pero sin embargo tú andas en tinieblas y dices que eres cristiano y te acuestas con tu novia cada semana, y dices que eres cristiano y ves pornografía una vez a la semana, y dices que eres cristiano y cada sábado te vas a una disco, y dices que eres cristiano y te vistes como bailarina exótica de Afganistán. Mientes, dice la Biblia, mientes, porque no practicas la verdad. La verdad no basta con conocerla, porque si yo conozco la verdad y esta verdad, este conocimiento no transforma mi vida, ni produce convicciones dentro de mí, comienzo a vivir autoengañado, porque el conocimiento de la verdad me fue dado para cambiar mi vida y practicarla. La verdad, sin ser practicada, hace de mí una fe falsa, porque los demonios también tienen fe, sin embargo, no hacen la voluntad de Dios. Es una fe de los demonios. Y este es el susto que cuando venga Cristo, millones tal vez de personas que se decían a sí mismos que eran cristianas, van a enfrentar cuando le digan, Señor, Señor, y Él les conteste, yo nunca te conocí, porque nunca hiciste mi voluntad. ¿Cuál era tu voluntad? Que fueras santo como yo soy santo. Que fueras diferente, nunca fuiste diferente de tus amigas ni de tus amigos. Nunca fuiste diferente de tu familia. Nunca fuiste diferente a los empleados de tu oficina. Siempre hiciste lo que las demás gentes te hacían. Nunca tuviste el valor de decir, voy en contra de la corriente. Y eso determinará en tu vida realmente si tienes convicciones. Vean ustedes en Lucas 9:60 que la muerte espiritual. Ahora vámonos más profundamente
La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está conectada siempre con su causa, el pecado. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento siempre está conectada con el pecado. Dice en Lucas, por ejemplo, 9, versículo 60. Lucas 9, 60. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vean ustedes que aquí hay dos muertos. Llegaron unas personas y dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿podemos hacer un funeral? Y Jesús les dijo, deja que los muertos, o sea, ¿quiénes son los muertos? Los familiares de ese muerto, físicamente, que iban a enterrar, los familiares también estaban muertos. Pero esa muerte era de otro tipo a la muerte del que iba en el ataúd. Porque los muertos o los familiares que iban a enterrar a ese muerto físicamente estaban muertos espiritualmente. Y la Biblia nos enseña que una persona que no tiene al Espíritu de Dios, que no ha nacido de nuevo, aunque tenga el título de protestante, de católico, de mormón, de testigo de Jehová, de pentecostal o de lo que sea, si dentro de ti no hay una vida resucitada, estás muerto hacia los ojos de Dios. Y la palabra muerte no significa cesación de existencia. La palabra muerte significa separación. Separado. Entonces cuando la Biblia dice que estás muerto, te está diciendo que estás separado de Dios, que hay un abismo profundo entre Dios y tú, y ese abismo, esa pared entre Dios y tú, se llama pecado. El pecado es lo único que nos separa y nos divide de Dios. Vean ustedes ahora Lucas 15, versículo 24. Lucas 15, versículo 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuando el padre del hijo pródigo ve a su hijo que regresa, el padre consideraba a su hijo muerto. Ahora, ese hijo nunca murió físicamente. ¿A qué se refería? Se refería a que estaba separado de Dios. Se fue de su casa, gastó el dinero, vivió como un pordiosero, sus amigos se fueron cuando perdió el dinero, las muchachas lo dejaron cuando se perdió el dinero, y cuando el pobre joven se encontró alimentando a los marranos, a los cerdos, a los cuches, fue cuando reaccionó y dijo, Dios mío, ¿pero qué hago aquí? Cobró conciencia y se dio cuenta que era mejor vivir cerca de Dios, cerca de su Padre. El Padre simboliza, y este hijo simboliza a todos nosotros en esta historia del hijo pródigo. Pero el Padre dice, mi hijo estaba muerto. Y si tú tienes hijos que no son cristianos, están muertos espiritualmente hacia Dios. ¿Qué significa? Que tienen vida física, vida intelectual, pero espiritualmente no hay ningún contacto con Dios entre ellos, no tienen la vida espiritual, por eso no entienden a Dios, no entienden la Biblia, no buscan a Dios, aman el pecado, el hacer maldad es como una diversión para ellos. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿No será acaso que tú que te dices cristiano, estarás también en esa condición y a lo mejor ni siquiera tienes la salvación? Vean ustedes aquí en Colosenses 2:13 que Jesucristo también, el apóstol Pablo, nos ilustra en Colosenses 2:13 la forma en la que muchas personas viven. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. La Biblia nos llama que estábamos muertos. La Biblia, vuelvo a repetir, asocia la muerte con el pecado. Estando muertos, cuando me convertí hace 22, 23 años de edad, yo me levantaba y tenía vida física e intelectual, pero hacia Dios, la Biblia, cuando comencé a leer la Biblia, me reveló que yo era una persona muerta hacia Dios, estaba separada de Dior, por eso no entendía a Dios y por eso era religioso, y en una religión quieres encontrar la conciencia tranquila, pero mi vida no era de un árbol que diera frutos. No estaba cambiada, no estaba revolucionada, mi ídolo era Marx y Hitler y Nietzsche y los raelianos y Jean-Paul Sartre y el ateísmo y Che Guevara, etcétera, etcétera, y babosada y media y la ciencia y la filosofía y los gurús y los Himalayas, etcétera, etcétera, hasta que me encuentro a Cristo enfrente de mí y me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese momento, cuando tienes ese encuentro con Jesucristo,
te das cuenta que ningún líder religioso, ningún hombre ha aseverado decir Él es la verdad objetiva, inmutable del universo. Nadie lo ha dicho jamás. Y cuando tú le dices a Jesús, eres mi Señor, y caes delante de Él, y lo invitas a tu vida, y le dices, Padre, cambia mi vida, y yo voy a entregarte todo y a dedicar la corta vida que me has dado a proclamar tu nombre y a vivir para ti, y a ser un apasionado de la verdad, porque debemos ser apasionados por la verdad, y amar la verdad con todo nuestro corazón, es cuando tu vida comienza a ser cambiada. Y si no tienes nombre de que vives, dices que eres bautista, yo no te pregunto si eres bautista. Y tú que eres presbiteriano, no te pregunto si eres presbiteriano. Y tú que eres católico, no te pregunto si eres católico, te pregunto si tienes a Cristo como tu Salvador. Nunca contestes, tengo tal o cual religión, porque Jesucristo no es una religión, es una relación viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Yo no te invito en esta noche a que vengas a una religión. Tú puedes una religión y tienes el nombre de que eres religioso, pero estás muerto ante los ojos de Dios. Yo te invito a que vengas a un hombre resucitado. A una persona. El cristianismo no es un sistema, no es una organización, no son reglas, no es un código de ética o de conducta. El cristianismo es una persona que se llama Jesús. Y si tú sigues reglas de conducta y tienes un código de ética, etcétera, etcétera, y puedes hacer muchas cosas externas, no fumas, no tomas, eres fiel, etcétera, etcétera, eres como un fariseo, como un religioso, y no tienes a Jesús dentro de tu vida, y no tienes una relación con Él, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Veamos pues a continuación que cualquier aspecto de la fe puede ser imitada. Cualquier aspecto de la fe puede ser imitada. Debemos asegurarnos en esta noche que la profesión que hemos hecho es real, genuina, sincera, honesta y que ha afectado verdaderamente todas las áreas de mi vida. Cristo tiene que afectar mi cuerpo, tiene que afectar mis pensamientos, tiene que afectar mi espíritu, porque son los tres componentes de los cuales estamos formados los seres humanos. Entonces, si solamente afecta un área de tu vida y no ha afectado las tres áreas de tu vida que forman tu ser, se puede dudar de que tu profesión sea real. Recuerden ustedes que en las parábolas de Cristo Él continuamente hizo un contraste entre los falsos y los verdaderos creyentes. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Muchos recibieron la palabra con gozo, dijeron que tenían a Cristo, pero vinieron las pruebas y vinieron las tentaciones y cayeron y se alejaron y jamás se volvieron a parar, ni a abrir la Biblia, ni orar. Esta fue la que no tenía raíz, salió el sol y se secó. ¿Se acuerdan la parábola también de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes tenían sus lámparas y se oyó la voz, viene el Señor, y de repente resulta que 5 solamente se fueron con el Señor y 5 se quedaron. La lámpara significa, dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu camino, la Biblia. Hay muchos cristianos que andan así con su Biblia y tú los ves y tú crees que porque una persona trae la Biblia es cristiana. Quiero decirte algo, nunca el diablo es más diabólico que cuando trae la Biblia. El diablo conoce la Biblia. Si tú dices que traes la Biblia y que lees la Biblia y que conoces la Biblia, no basta. Necesitas practicar y obedecer la Biblia. Que cuando Cristo vino a ser tentados, a Satanás le citó la Biblia, está en el Salmo, dice que te avientes y que sus ángeles mandará tu Padre para que tu pie no tropiece en piedra. Él conoce la cita. Entonces no basta que tú seas conocedor, sino hacedor de la palabra de Dios. En la parábola de la gran cena lo mismo, entraron invitados y no estaban vestidos con los vestidos de boda y fueron sacados de la cena del Señor. Veamos en primer lugar que hay un arrepentimiento que no es real. Acab, Saúl, Herodes, Judas Iscariote llegaron a experimentar cierto dolor. ¡Ay, sí, Señor, perdóname! Lágrimas de cocodrilo. Sin embargo, por sus hechos, realmente nunca tuvieron el arrepentimiento. Me van a seguir de aquí en adelante con mucho cuidado. El arrepentimiento según Dios. Vayamos a 2 Corintios 7 y veamos la diferencia entre el arrepentimiento del mundo, que se llama remordimiento. Vamos a ver el contraste en la Biblia entre el remordimiento y el arrepentimiento.
Dice en 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, les dice Pablo a esta iglesia, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, Pablo le dice, no crean que me gozo porque los vi chillar y no me conmueven sus lágrimas. Hay cantidad de gente que es chillona, que es hipersensible, que... Pero esas lágrimas no son verdaderamente arrepentimiento. Les dice Pablo, me gocé no por eso, me gocé porque realmente fueron contristados, o sea, sintieron dolor, pero para un arrepentimiento genuino. Porque habéis sido contristados según Dios. Vamos por orden. Para que una persona se arrepienta según Dios, es Dios el que tiene que producir ese arrepentimiento en el corazón humano, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Bueno, si es así, inmediatamente alguien puede preguntar, si mi arrepentimiento depende de Dios, ¿qué culpa tengo yo de no arrepentirme? Muy bien, la respuesta es la siguiente. Cuando Dios ve a un corazón, a una persona, quebrantada verdaderamente por el dolor de sus pecados, Dios le concede que se arrepienta. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces podemos llegar ante Dios, Padre, adulteré estas cosas, y le estoy pidiendo perdón a Dios porque temo las consecuencias de mi adulterio, o del robo que hice en mi oficina que me van a meter a la cárcel, y mucha gente cree que se arrepiente, no por el temor de Dios ni por el castigo de Dios, sino por las consecuencias de su pecado, y porque saben que van a pagar caro aquí, pero realmente no porque ofendieron a Dios. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Porque es precisamente cuando Dios predica a través de la Biblia y usa a un hombre o una mujer para enseñar la Biblia o para predicar, es cuando la Biblia es profetizada, cuando la Biblia es enseñada, es en ese momento cuando el Espíritu Santo, porque Él usa la Biblia siempre el Espíritu Santo toma la Biblia a través de mis palabras o de las palabras de X predicador, y en ese momento Dios le da a la gente que escucha la gracia de arrepentirse. Y si tú oyes la voz de Dios en el momento en que Dios te habla, y tú no te arrepientes, no es cierto que tú puedes decir, mañana lo pensaré, pasado mañana, porque tú no sabes si Dios mañana o dentro de una hora te dé el don y la facilidad de arrepentirte. Es cuando oyes su voz. Entonces cuando la gente dice, no, ya cuando voy en la ambulancia y la Cruz Roja ya me dé el telele, así todas esas cosas, él le va a pedir perdón a Dios, ¿sabes qué? Estás burlándote de Dios porque Él piensa, Él conoce tus pensamientos de tu corazón y sabe lo que tú estás tramando en tu corazón, y esas personas jamás Dios les concederá que se arrepientan. Ahora dice el versículo 10 de 2 Corintios 7, porque la tristeza que es según Dios, o sea, ya vemos que hay dos tipos de tristeza, dos tipos de dolor. Un dolor que es el dolor del mundo, la tristeza del mundo, y otra la que es según Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios me perdona y me concede que me arrepienta, escúchame, en ese momento es tan grande el poder de Dios en mi corazón que ya mañana no tengo por qué, ay, mis pecados, ¿cómo que mis pecados? ¿No le pediste perdón a Dios ayer y lo invitaste como Salvador? Entonces, ¿por qué sigues pensando tus pecados hace 3 o 4 años cuando la gente no ha hecho la paz con su pasado y el pasado te sigue persiguiendo? Es porque no crees que Dios te aceptó tu arrepentimiento. Y la incredulidad impide que el poder de Dios sea real en tu vida. Dios me dice en su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tú abortaste, adulteraste, fornicaste, te echaste la quebrada con tu abuelita, en Acapulco, hiciste, deshiciste, te decían el mucho orejas, mataste a 50 personas. No importa todos los pecados, por más grandes, más graves, más viles, más miserables que hayas cometido, en Cristo Jesús, Dios nunca volverá a sacarlos, a desenterrarlos, a ponerlos enfrente de ti, porque Cristo los llevó sobre su cuerpo en la cruz. Haz la paz con tu pasado. Pero precisamente porque estás muerto, tu pasado te persigue. Porque no has creído.
que la sangre de Cristo fue suficiente para que se derramara una sola vez y para siempre, presentarte delante de Dios sin mancha y sin nada de que tuvieras que avergonzarte. Entonces, Judas, he entregado sangre inocente, y aventó ahí el dinero y lloró. ¿Cómo es posible que yo haya entregado y haya sido el traidor? Y los sacerdotes le dijeron a Judas, sácate con tu dinero, no queremos aquí tu dinero mugroso. Y entonces Judas corrió y se ahorcó. Al mismo tiempo que Judas, había otro hombre llamado Pedro. Hizo lo mismo que Judas. Le dijeron los soldados, tú andas con él, yo ni lo conozco. Lo conocen ahí en su tierra. 3 veces Pedro negó a su Señor. Los dos cometieron el mismo pecado, alta traición. Uno lo traiciona físicamente y el otro lo traiciona en el momento que más su Señor lo necesitaba. Sin embargo, hay una diferencia entre Pedro y entre Judas. Judas le remuerde la conciencia y tiene una tristeza según el mundo, y lo comprobamos con su suicidio. Pedro no se suicidó, sino que Pedro, en lugar de suicidarse, comprendió y entendió y lloró con amargura que su Señor era poderoso para poder perdonar. Ahí está la diferencia. Además, Cristo dijo, Pedro, el diablo ha venido y ha pedido permiso a mi Padre para zarandearte. Pero sabes una cosa, Pedro, yo le he pedido a mi Padre que cuando venga esta prueba, tu fe no falte. Y Pedro fue zarandeado, fue conmovido, y Cristo lo reconfirmó apareciéndosele a Pedro. Juan capítulo 20, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y ha resucitado. Pedro le contesta 3 veces, sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Cristo lo viene y lo confirma, asegurándole su perdón eterno. Porque Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo y que somos frágiles. Esta es la diferencia. Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista. Tráiganme a Juan, el domingo predica, por favor, lo quiero ir a oír, qué padre. Va a haber un desayuno que es suave, la palabra de Dios. Y Herodes compraba cassettes y compraba videos y todo, y feliz el hombre. Escuchen, hay una fe que no es real. Pero sin embargo, ni Acab, ni Pedro, llegaba Elías, se ponía a temblar, sí, Elías exactamente, y llegaba Isabel, ¿cómo te pones a temblar? Tú, Elías, ni qué nada. Y venía la reina, ¿verdad? Y lo hacía cambiar de opinión. Y así muchos de ustedes llegan aquí a la iglesia, llega a tu casa y esposa, cállese y métase a la cama. Y comienzas a ser otra persona totalmente transformada. ¿Por qué? Porque no te ha transformado el poder del Evangelio de Jesucristo. Hay una fe que no es real. Hay un arrepentimiento que no es real como esto. Ahora ven ustedes en Juan capítulo 2, esta fe que no es real tampoco. Juan capítulo 2. Hay una fe que no es real. Hay un arrepentimiento que no es real, que puede ser imitado. ¿Y cuánta gente, cuántos familiares a nuestro alrededor, amados santos? Tal vez tu mamá, tu papá, tu hijo, dicen que son y están muertos. Dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Vean ustedes, creyeron viendo. El otro día, ahorita les compartí a mis pastores, mi esposo y estamos viendo en la televisión un predicador que decía en Estados Unidos, si llega una musulmán y llega una persona de otra religión, ¿cómo lo vas a convencer de que Dios exista? Necesitamos milagros. Y la iglesia necesita milagros, señales y prodigios para impactar al mundo. Un momentito, mi querido brother. La Biblia dice que el poder se encuentra en el Evangelio. La Biblia dice que la fe es por el oír, no por el ver. La gente puede ver muchos milagros y te asombran instantáneamente, te asombran temporalmente, pero no cambia, ningún milagro cambia la vida. Fuimos nacidos por la palabra incorruptible de Dios. Los milagros confirman el Evangelio. Los milagros traen gloria a Dios, pero no son para convertir a nadie. Y aquí lo vemos. Muchos creyeron viendo, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Dice el versículo anterior que creyeron y cualquiera podría asumir que ya se habían convertido.
Pero el versículo siguiente dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que era una fe que no era real, era una fe ficticia. La Biblia también dice que Simón el mago creyó, ¿se acuerdan de los Hechos capítulo 8? Simón el mago creyó y en realidad su corazón no era recto delante de Dios. Porque cuando dice que creyó, vamos a los Hechos rápidamente para que vean este pasaje. La Biblia está llena así de personajes que tuvieron una fe que no era la fe que salva, un arrepentimiento que no era el arrepentimiento según Dios. Era falso. Dicen Hechos 8, 9 al 13. Hechos 8, 9 al 13. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, la gente no la pantalla. Mira, los brujos hacen milagros, hay estatuas que les salen sangrita, hay vírgenes que se aparecen pegadas en las paredes, platillos voladores, etcétera, etcétera. ¿Quién dice que la gente necesita cosas sobrenaturales? Aún en el mundo no cristiano existen fenómenos sobrenaturales. Sabemos su origen, que es satánico, desde luego, pero la gente no va a venir a Cristo porque han visto más milagros de los que has visto tú. Y este hombre los hacía y la gente creía que era el poder de Dios. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, dice aquí que creyó, y se bautizó también, como muchos de ustedes hasta lo remojaron. Y dice, viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba totalmente atónicos. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice la Biblia que Simón el mago creyó. Sin embargo, más adelante nos damos cuenta que su corazón era irreal totalmente. No tuvo una conversión. Quiso él, al ver que había más ganancias y más poder y más beneficios siguiendo a ese Jesús que sus artes mágicas, quiso cambiarse de las Chivas y se puso la de la América, y sin embargo perdió la América 2-0. ¿Y cuánta gente hay así en la iglesia? Está en una iglesia y en la iglesia pues no le sacaron los demonios a su hijo y vienen aquí porque dicen que aquí echan demonios y vienen porque quieren que Cristo les eche demonios a sus hijos, pero no vienen buscando la verdad ni a Jesús, vienen buscando milagros, favores, regalos de Dios. Y si no están en esta iglesia, van a otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, porque andan buscando eso, andan buscando ganancias personales, beneficios físicos. Mentiras que son cristianos, mentiras que han creído, sus vidas no han sido transformadas. Hay una fe que es falsa, que no es real. Hay una santidad que no es real tampoco. ¿Se acuerdan de Joás en 2 Crónicas 24? Un rey que se recubrió con un manto de santidad y bondad delante de sus súbditos y delante del palacio, pero nada más murió el sacerdote y también murió la santidad del rey. La vida de Judas también nos muestra que durante 3 años y medio tenía cara de San Martín de Porres. Comía con los apóstoles, cenaba con los apóstoles, caminaba con Jesús, viajó con Jesús, cenó con Jesús, 3 años y medio. Y el último día que Jesús se despidió de todos, les dijo, uno de ustedes es el traidor. Y ninguno de los apóstoles, ni por acá les pasó que alguien estuvo disfrazado 3 años y medio. ¿Cuántos de nosotros algún día, cómo que está en el infierno el pitirijas cuijas? ¿Cómo que mi mamacita está ahí abajo? ¿Cómo que mi tío? ¿Cómo que mi brother? Pues yo lo llevaba a los estudios. ¿Cómo que mi novia? ¿Cómo que mi esposa? Y vamos a llevarnos muchas sorpresas.
No toda la gente que va a las iglesias es convertida. Aquí hay chivos y hay cabritos y hay ovejas también. Y las ovejas es un pequeño remanente los que verdaderamente siguen a Jesús. La mayoría tienen nombre solamente, pero están muertos. Hay un amor que tampoco es real. Existe un amor que solo consiste en emociones. Una vez llegó una persona y me dice, yo no amo a mi esposo. ¿Por qué? Porque no siento amarlo. Ahí está tu problema. Cuando tú te casaste es un compromiso amarlo. Las emociones van a subir, van a bajar. Hay veces que tienes ganas de estrangular a tu esposo, de cogerle la boca a tu esposa, de haberte casado con otra. Pero hiciste un compromiso delante de Dios. Nuestra lealtad a nuestro matrimonio no depende si lo siento, sino que es algo que delante de Dios yo hice y lo prometí y lo juré. Y así hay muchas personas que dicen que aman a Jesús, pero a veces cuando Jesús no les cumple sus caprichos, o les quita su novio, o no les permite ese trabajo, se enojan contra Dios. Porque el amor no consiste en palabras huecas. Dice en Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 9, perdón. El amor sea sin fingimiento. ¿Por qué? Porque hay un amor fingido de muchos que se dicen cristianos. Ay, pastor, ay, hermana, y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Aquí traen la daga de Herodes detrás y nomás te volteas y te hacen así, mira. Hay una humildad que es falsa, muchas veces detrás de una capa fingida de modestia y de sencillez se esconde un corazón terriblemente orgulloso. Son como muchas víboras y como muchas cascabeles y cobras que ahí están agazapadas y cristianos que no hacen ruido y la carita y les pica así. Ah, caray, Chihuahua, no te conocía así. ¿Por qué? Porque traen algo que no es real. Pero en el momento en que viene la prueba y que les tocas lo que más les duele, hay oraciones que no son reales. Cristo dijo que los fariseos hacían largas oraciones para ser escuchados de aquellas personas a su alrededor, pero que realmente eran oraciones hipócritas. Estos falsos creyentes jamás han sido personas justas ni honestas. El carácter de estas personas es siempre amargado y rencoroso. Nunca pueden tampoco perdonar a nadie. No son amables, ni humildes, ni compasivos con nadie. Nunca han muerto a su ego. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice Dios en esta mañana, arrepiéntete. Hoy les concede Dios a través del Espíritu Santo y de la predicación de su palabra el arrepentimiento a aquellos que estas palabras les hayan llegado a lo más profundo de su corazón. Y en esta noche que el Espíritu Santo te ha hablado, tal vez a tu conciencia, no te endurezcas. Analízate a ti mismo si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. Y si tienes algo en esta noche que necesitas cambiar en tu vida, tráelo en esta noche a la cruz de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos las gracias porque el pecado ha cegado nuestro entendimiento, nos ha robado la capacidad de poder distinguir entre la verdad y el error. Por eso venimos a ti a pedirte que tú nos escudriñes, que seas tú el que nos examines. Y en esta noche lo has hecho, Señor, a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Porque tu palabra redarguye y rompe lo más duro. Es como un martillo que quiebra la piedra. Tu palabra es como un fuego que quema dentro de nosotros todas esas cosas tan perversas que nuestro corazón alberga. Tu palabra, Señor, nos consuela, nos edifica y nos exhorta. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué haríamos si no fuésemos expuestos ante tu palabra? En esta noche, Cristo te invita a que vengas
a seguirle. En la cruz de Cristo, Él murió por tus pecados y Él trató con tu antiguo hombre. Pero ya siendo cristiano, dice Cristo, ahora carga tu cruz. Y esta cruz no es la cruz donde Él murió. Es la cruz que debes aplicar diario a tu vida para hacer morir las obras de la carne. La carne no tiene más que un solo remedio, la crucifixión. Amalek no puede permanecer vivo, Amalek tiene que morir. Amalek es el símbolo más grande de la carne en el Antiguo Testamento. Tiene que morir. Porque nos va a brincar en la retaguardia. Y tu carne, si no la crucificas y no la pones bajo el control del Espíritu Santo, tu carne algún día te va a apuñalar por detrás porque es traicionera, porque es débil y porque no puede más que con el poder del Espíritu Santo morir. Es el Espíritu el que nos ayuda a hacer morir la carne. Y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Porque Dios nos llama a la muerte de nuestro yo, a la muerte de nuestro ego. Y esto solamente se manifiesta cuando alguien nos ofende y nos lastima y nos persigue, no reaccionamos, porque estamos muertos a nuestro ego. En esta noche también Dios te invita a que vengas a la salvación que Él te regala, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en una cruz. En la cruz Dios nos muestra la profundidad del pecado, el odio tan grande del pecado, que a su propio Hijo no lo escatimó, no le perdonó, sino que le hirió en la cruz. El Padre hirió a su Hijo y permitió que su Hijo aplacara su ira para que nosotros no recibiéramos su ira, sino el perdón de nuestros pecados, su amor y su misericordia. ¿Qué tengo que hacer en esta noche para invitar a Cristo a mi vida? Ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, tal vez yo me he llamado cristiana. En esta noche tu palabra ha sido filosa, me ha cortado lo más profundo de mi vida y de mi corazón, y no soy la persona que tú esperas que yo sea. Perdóname. Señor, ayúdame a vivir para ti. Quiero ser santo, quiero que la santidad gobierne mi vida, quiero que tu temor esté en mi corazón y te pido que me laves con tu sangre. Me arrepiento porque en esta noche me concedes el arrepentimiento y lo aprovecho y lo apropio en mi alma y me duele haberte ofendido. Creo que tu Hijo murió en mi lugar en la cruz y dio su sangre por mí. Cristo, te invito a mi corazón en este momento como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta salvación tan grande y maravillosa en tu nombre santo. Amén.